En el corazón de la cristiandad, entre muros sagrados y ritos ancestrales, se esconden verdades que pocos conocen. El Vaticano, más allá de sus cúpulas doradas, guarda tradiciones que parecen sacadas de la peor pesadilla, desde cuerpos que no se pudren hasta juramentos sellados con maldiciones. Prepárense para un viaje a las 8 tradiciones más extrañas y aterradoras del lugar más sagrado del mundo. Lo que están a punto de ver no es para los miedosos. 1. La Cámara de las Lágrimas. Pocos momentos en la vida de la Iglesia Católica son tan cargados de simbolismo como la elección de un nuevo papa. La fumata blanca, la multitud exultante en la plaza de San Pedro, el Habemus Papam que resuena por el mundo. Es un instante de alegría universal, de esperanza renovada. Sin embargo, detrás de esa euforia pública se esconde una tradición secreta y profundamente conmovedora que, para muchos, tiene un aire de melancolía y misterio. La Cámara de las Lágrimas. Ubicada discretamente dentro de la majestuosa Capilla Sixtina, este pequeño y austero cuarto es el primer lugar al que se retira el cardenal recién elegido tras haber aceptado el cargo de sumo pontífice. Su nombre, Cámara de las Lágrimas, o Sala de las Lágrimas, ya evoca una atmósfera de profunda emoción y un cierto toque sombrío. Aquí, en solitario, el nuevo papa se despoja de sus vestiduras cardenalicias y se enfunda las 3 tallas de sotanas papales blancas que han sido preparadas de antemano en diferentes tamaños para asegurar que haya una para su complexión. Pero, más allá de la simple vestimenta, este es un espacio para una transformación mucho más íntima y trascendente. El propósito de esta sala es que el recién electo, tras la inmensa presión y la abrumadora carga de la responsabilidad que acaba de asumir, pueda experimentar un momento de privacidad. Es un lugar donde puede permitirse ser simplemente un hombre antes de convertirse en la figura universal del Papa. Los historiadores y vaticanistas especulan que es aquí donde muchos pontífices rompen a llorar. Lágrimas que no son de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones. La inmensa alegría por la elección, el peso espiritual y existencial del cargo, la conciencia de la propia insignificancia frente a una misión tan colosal, y la despedida silenciosa de la vida que hasta ese momento conocían. Imagina la escena, el clamor de la multitud aún resonando a través de los muros gruesos, pero dentro de esta pequeña cámara solo hay silencio. Un silencio roto quizás por el sollozo de un hombre que, minutos antes, era un cardenal entre iguales y ahora es el líder de más de 1.000 millones de católicos. Este ritual de soledad y vulnerabilidad contrasta dramáticamente con la imagen de infalibilidad y poder que proyectará al mundo. Es la muerte simbólica de su identidad anterior y el nacimiento, doloroso y glorioso, de su nueva figura como vicario de Cristo. Para muchos, la existencia de esta cámara secreta y su propósito tan íntimo añaden un toque de dramatismo casi teatral a la ya de por sí impresionante elección papal. Remite a la idea de un héroe que, antes de asumir su destino, debe enfrentar sus propios miedos en la soledad. Es una de esas tradiciones del Vaticano que, aunque no involucra fantasmas o monstruos, revela una profundidad emocional y un lado humano de la figura papal que pocos esperarían, convirtiéndola en un detalle fascinante y un tanto melancólico, digno de una buena película de terror psicológico por la intensidad de la experiencia humana que encierra. 2. Los cuerpos incorruptos de los santos. La Iglesia Católica posee una de las colecciones de reliquias más extensas y, para algunos, más perturbadoras del mundo. Entre ellas, una categoría destaca por su naturaleza macabra y su aura de lo sobrenatural: los cuerpos incorruptos de los santos. Se trata de cadáveres de figuras veneradas que, tras décadas o incluso siglos de haber sido enterrados, son exhumados y, según la tradición, se encuentran en un estado de conservación milagroso, desafiando las leyes naturales de la descomposición. Este fenómeno es interpretado por la Iglesia como una señal de santidad y de la intervención divina. La tradición de los cuerpos incorruptos tiene raíces antiguas, que se remontan a los primeros siglos del cristianismo, cuando la preservación de los restos de mártires y santos era vista como una prueba de su gracia divina. Sin embargo, lo que para los creyentes es un milagro, para un observador externo puede parecer sacado directamente de una película de terror o un museo de cera muy antiguo y espeluznante.
Imagínate entrar en una iglesia o catacumba y encontrarte con un cuerpo que lleva siglos muerto, exhibido en un sarcófago de cristal. Los casos más famosos incluyen a Santa Bernadette Soubirous en Nevers, Francia, San Juan Bosco en Turín, Italia, o Santa Clara de Asís. Algunos de estos cuerpos están tan bien conservados que sus rasgos faciales son aún reconocibles, mientras que otros pueden tener la piel endurecida o incluso parecer momificados. Para aumentar el impacto visual y, en algunos casos, restaurar la apariencia del santo, a menudo se les aplica una capa de cera, se les cubren con vestimentas ricas o incluso se les colocan máscaras de plata u otros materiales sobre el rostro. Esta restauración es lo que, para muchos, añade un toque artificial y aún más inquietante a la exhibición. El propósito de mostrar estos cuerpos es inspirar devoción y servir como testimonio visible del poder de Dios y la santidad de la persona. Son objeto de peregrinaciones, veneración y a menudo se les atribuyen milagros. Sin embargo, la visión de estos cadáveres reliquia, expuestos al público con una pátina de misterio y una aparente indiferencia al paso del tiempo, puede generar una mezcla de asombro, curiosidad y, sin duda, un escalofrío. La ciencia, por su parte, ofrece explicaciones que van desde procesos de saponificación, conversión de grasa corporal en una sustancia similar al jabón, hasta condiciones de enterramiento excepcionalmente secas o húmedas que impiden la acción bacteriana. Pero para los fieles, la explicación es siempre divina. Esta tradición, con sus connotaciones de muerte desafiando el tiempo y la exposición de restos humanos de manera tan pública y sacra, es un recordatorio de la compleja relación del cristianismo con la vida después de la muerte y el mundo físico. Es una de esas peculiaridades del Vaticano que, más allá de la fe, tiene el poder de capturar la imaginación y sí, provocar un poco de escalofrío, como si los muertos realmente tuvieran algo más que decirnos desde sus lechos de cristal. 3. El símbolo del báculo de Juan Pablo II. El báculo pastoral, ese largo bastón que el Papa sostiene durante las ceremonias litúrgicas, es un símbolo milenario de su autoridad como pastor de la Iglesia. Sin embargo, a partir del pontificado de San Juan Pablo II y continuado por Benedicto XVI, un diseño particular de este báculo causó una considerable controversia y, para muchos observadores, evocó una imaginería que parecía sacada de una película de terror o un culto sombrío. Hablamos del crucifijo torcido. Este báculo, creado por el artista Lelio Scorselli en 1963 para el Papa Pablo VI, presentaba una representación de Jesús Cristo en la cruz de una manera muy poco convencional. En lugar de la imagen clásica de Cristo sereno o triunfante, Scorselli optó por una figura de Jesús demacrada, distorsionada, casi esquelética, con la cabeza inclinada y el cuerpo retorcido en una expresión de extremo sufrimiento y agonía. La cruz misma también parecía irregular y tosca, acentuando la sensación de dolor y desfiguración. La elección de este diseño para ser usado por papas tan icónicos como Juan Pablo II, que lo usó desde 1978, y Benedicto XVI, generó un gran debate. Mientras que algunos lo defendían como una representación cruda y realista del sufrimiento de Cristo por la humanidad, otros lo encontraban profundamente inquietante y perturbador. Los críticos, especialmente en círculos más tradicionales o conservadores, llegaron a considerarlo una blasfemia visual, o peor aún, un símbolo con connotaciones esotéricas o incluso satánicas. Argumentaban que la figura torcida no solo era antiestética, sino que desviaba la atención de la divinidad de Cristo, enfocándose solo en su lado más humano y doloroso, de una forma casi deforme. La controversia se alimentaba por la interpretación popular que a menudo asociaba figuras retorcidas o demacradas con el mal o con ritos ocultos. Para una audiencia acostumbrada a representaciones más idealizadas de Jesús, ver al vicario de Cristo portando un símbolo tan visceral y casi grotesco era, cuanto menos, chocante. Se tejieron teorías de conspiración y se especuló sobre los motivos ocultos detrás de la elección de este báculo en particular. Aunque el Vaticano nunca emitió una declaración oficial sobre la polémica estética, la simple existencia y el uso continuo de este báculo por dos papas tan relevantes consolidaron su estatus como una de las imágenes más extrañas y discutidas del arte y el simbolismo papal moderno. Es una muestra de cómo incluso los objetos más sagrados pueden,
a través de su diseño o interpretación, adquirir una aura de inquietud y misterio que los hace parecer sacados de una narrativa de terror psicológico, desafiando las expectativas y provocando un profundo impacto visual. 4. El cementerio teutónico. Dentro de los imponentes muros de la Ciudad del Vaticano, a pocos pasos de la bulliciosa Plaza de San Pedro, se esconde un lugar de una calma sepulcral y una historia fascinante: el Campo Santo Teutónico. Este antiguo cementerio no es un camposanto cualquiera. Es un enclave histórico reservado casi exclusivamente para miembros de la Archicofradía alemana y austriaca de Santa María de la Ánima, y para los sepultureros del Vaticano. Su acceso es discreto, y su atmósfera, impregnada de siglos de historia y silencio, lo convierte en un escenario perfecto para leyendas y misterios. La historia de este cementerio se remonta a la época de Carlomagno, en el siglo VIII, cuando existía un Schola Francorum, escuela de los francos, que incluía un hospicio y un cementerio para los peregrinos germánicos fallecidos en Roma. Esto lo convierte en el cementerio más antiguo de Roma con uso continuo, y el único en el Vaticano que no está restringido a papas o figuras de alto rango. El ambiente del Campo Santo Teutónico es de una belleza melancólica, con antiguas lápidas cubiertas de musgo, estatuas sombrías y una vegetación exuberante que le da un aire de lugar olvidado en el tiempo. Sin embargo, lo que le da su toque de película de terror no es solo su antigüedad. Existen numerosas leyendas y rumores que rodean este camposanto. La más famosa es la que habla de pasajes secretos y túneles ocultos que conectan el cementerio con la necrópolis vaticana, el vasto complejo subterráneo donde se cree que yace la tumba de San Pedro. Se dice que estos pasajes fueron utilizados en épocas de persecución o secretismo, permitiendo el acceso clandestino a las tumbas de los mártires y quizás a otros lugares aún más profundos y desconocidos bajo el Vaticano. La idea de una red de túneles oscuros bajo el suelo sagrado, uniendo la superficie con los restos de los muertos, es pura fantasía para el cine de terror. Además, por su estatus de enclave teutónico, el cementerio tiene una historia rica en intrigas y conexiones con figuras históricas y poderosas, lo que alimenta la imaginación sobre qué secretos podrían haberse llevado a la tumba sus ocupantes. Es un lugar donde la historia, la fe y la muerte se entrelazan de una manera única, y para algunos, ligeramente escalofriante. El Campo Santo Teutónico es un recordatorio de que, incluso en el corazón de la cristiandad, existen rincones apartados y misteriosos que guardan historias silenciosas, túneles secretos y una atmósfera que invita a la especulación. Es un lugar donde el pasado se siente vivo, donde los susurros del viento entre las lápidas parecen llevar ecos de siglos de historia, y donde la línea entre lo sagrado y lo siniestro, para el ojo desprevenido, puede volverse inquietantemente borrosa. 5. El ritual del Habemus Papam. El Habemus Papam es una de las frases más esperadas y reconocibles del mundo. Anuncia al planeta que un nuevo papa ha sido elegido, marcando el final de un conclave que, para el público, es un evento rodeado de una privacidad casi absoluta. Lo que pocos saben es que detrás de la solemnidad de la fumata y la aparición del nuevo pontífice en el balcón, hay una serie de juramentos ancestrales y secretos rigurosos que rayan en lo aterrador, diseñados para garantizar la inviolabilidad de la elección papal. El proceso comienza cuando el colegio cardenalicio se encierra en la Capilla Sixtina, un lugar que, aunque de una belleza sublime, se transforma en una verdadera prisión dorada. Una vez dentro, las puertas se sellan herméticamente, no solo física sino también tecnológicamente, para evitar cualquier tipo de comunicación con el exterior. Es lo que se conoce como el clausura o cierre total, pero la parte más intrigante y la que le da ese toque de película de terror son los juramentos que los cardenales deben prestar. Cada cardenal elector jura mantener el secreto absoluto sobre todo lo que ocurre dentro del conclave, so pena de excomunión latae sententiae. Esto significa que la excomunión es automática e instantánea para quien rompa el voto de silencio, sin necesidad de un juicio. Imagínate la presión. Si revelas algo, te condenas a ti mismo, no solo ante los hombres, sino ante Dios. El juramento incluye el compromiso de no recibir mensajes externos, no hacer llamadas telefónicas, no usar internet ni ningún tipo de tecnología. Es un aislamiento total,
una inmersión completa en el proceso de elección divina, bajo una amenaza espiritual formidable. La gravedad de estos juramentos es tal que en siglos pasados las penas por violar el secreto eran aún más severas, incluyendo la posibilidad de tortura o ejecución por traición. Aunque hoy las consecuencias son solo espirituales, la excomunión, la carga psicológica de un juramento tan solemne y las antiguas maldiciones asociadas a su incumplimiento añaden un aire de misterio y temor que es palpable. Los cardenales votan varias veces al día, quemando las papeletas después de cada escrutinio para producir la famosa fumata. Cada voto es un acto de conciencia bajo el peso de un secreto inviolable. Esta tradición, con su combinación de aislamiento total, juramentos sagrados y amenazas de castigo divino, construye una atmósfera de tensión y hermetismo que es fascinante. La idea de que decenas de los hombres más poderosos de la Iglesia están encerrados, decidiendo el destino de miles de millones de almas bajo un manto de secretismo absoluto y con el temor a la excomunión por cada palabra dicha, es, sin duda, digna de un thriller psicológico. La transparencia para el mundo exterior se reduce a una simple columna de humo, mientras dentro se libra una batalla espiritual y política, sellada por juramentos que pocos se atreverían a romper. Es la muestra definitiva de que, en el Vaticano, incluso los ritos más sagrados pueden tener un lado oscuro y aterrador. 6. La Guardia Suiza. Cuando uno visita el Vaticano, una de las primeras cosas que llama la atención son los guardias suizos. Hombres jóvenes con uniformes a rayas coloridas que parecen sacados de otra época, armados con imponentes alabardas. A primera vista, podrían parecer una atracción turística o una reliquia folclórica. Sin embargo, detrás de esa apariencia peculiar se esconde la fuerza militar más antigua y pequeña del mundo, y sus orígenes y compromiso son tan serios que rozan lo temible, dignos de un ejército de élite en una película de misterio. La Guardia Suiza Pontificia fue fundada en 1506 por el Papa Julio II, quien buscaba soldados suizos por su legendaria lealtad, valentía y disciplina. Desde entonces, han sido los protectores personales del Papa y los guardianes del Palacio Apostólico, pero lo que les da ese toque de película de terror es la combinación de su aspecto anacrónico y la seriedad mortal de su función. Sus uniformes, aunque llamativos, son un diseño renacentista tradicional, y sus armas principales, como las alabardas, una lanza con hacha y pico, parecen herramientas sacadas de un campo de batalla medieval, no de un cuerpo de seguridad moderno. Estos hombres no son de adorno, son soldados profesionales con entrenamiento militar suizo, expertos en combate cuerpo a cuerpo y uso de armas de fuego. La tradición exige que sean hombres solteros, católicos, con ciudadanía suiza y que hayan cumplido el servicio militar en su país. La imagen de estos guardias, inmóviles y estoicos, custodiando las puertas sagradas del Vaticano con sus armas punzantes y uniformes que parecen una armadura de bufón, crea una yuxtaposición inquietante. Parecen guardianes de un secreto, vigilando algo más allá de la vista de los turistas. El momento más icónico que revela su verdadera naturaleza sacrificial fue el saqueo de Roma de 1527. En ese brutal episodio, 147 guardias suizos murieron defendiendo al Papa Clemente VII hasta el último aliento, permitiendo que huyera por un pasadizo secreto. Esta es la base de su juramento actual, la lealtad inquebrantable hasta la muerte. Cada nuevo recluta jura proteger al pontífice hasta la última gota de sangre, un voto que resuena con la solemnidad de un pacto antiguo y, para algunos, una dedicación casi fanática. El carácter terrorífico de la Guardia Suiza no reside en su intención de asustar, sino en la intensidad de su compromiso y la singularidad de su imagen. Son una anomalía viviente en un mundo moderno, un recordatorio de un pasado donde la fe se defendía con espadas y lanzas. Su presencia en el Vaticano sugiere una capa de misterio y una amenaza latente que justificaría una guardia tan peculiar. Son los centinelas de un imperio milenario, y su apariencia, a la vez pintoresca y formidable, los convierte en figuras que fácilmente podrían salir de una leyenda sombría o una escena de suspenso histórico, guardando no solo al Papa,
sino también los innumerables secretos que la Santa Sede atesora. 7. Las catacumbas vaticanas, bajo la grandiosa Basílica de San Pedro, el corazón del catolicismo, se extiende una vasta y compleja red de túneles, galerías y cámaras funerarias que conforman las catacumbas vaticanas, también conocidas como la necrópolis o scavi. Este laberinto subterráneo es mucho más que un simple cementerio. Es una ciudad de los muertos, un testamento silencioso de los primeros cristianos de Roma y un lugar que, con su atmósfera oscura y claustrofóbica, parece sacado directamente de una película de terror psicológico. Las catacumbas comenzaron a usarse como lugares de enterramiento en la época romana, mucho antes de que el cristianismo fuera reconocido oficialmente. Albergaban los restos de miles de personas, incluidos mártires y los primeros papas. La leyenda y la historia sugieren que fue en esta necrópolis donde San Pedro, el primer papa, fue sepultado, y sobre cuya tumba se erigió la basílica. Este hecho, de por sí, ya carga el lugar con una solemnidad y una importancia inmensas. Lo que hace que las catacumbas vaticanas sean particularmente terroríficas es su naturaleza. Son un laberinto oscuro, húmedo y silencioso, donde los pasillos estrechos se abren a nichos repletos de huesos y sarcófagos. La luz es escasa, creando sombras danzantes que pueden jugar con la mente, y el aire es denso, con el aroma de la tierra y el tiempo. Para ingresar, los visitantes son guiados en grupos pequeños a través de túneles estrechos, aumentando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. No es un lugar para quienes sufren de claustrofobia. Además de los restos humanos, las paredes de las catacumbas están adornadas con frescos y símbolos cristianos primitivos, algunos de ellos ya desvanecidos por el tiempo, que cuentan historias de fe y persecución. La idea de que generaciones de cristianos se escondieron, rezaron y enterraron a sus muertos en este submundo, lejos de la vista del Imperio Romano, añade una capa de misterio y heroísmo, pero también de intriga. Se cree que muchos de estos túneles tenían salidas secretas y pasajes ocultos, haciendo de ellas un refugio clandestino. La experiencia de caminar por las catacumbas vaticanas es visceral. Es un viaje al pasado más profundo y oscuro del cristianismo, a un lugar donde la muerte y la devoción se entrelazan. La proximidad con los restos de los difuntos, la oscuridad envolvente y la conciencia de estar bajo uno de los edificios más grandes y sagrados del mundo crean una atmósfera única de asombro y, para algunos, de un temor reverencial. Es una ciudad de los muertos bajo la ciudad de los vivos, un recordatorio silencioso de que el Vaticano esconde profundidades que van más allá de sus cúpulas y plazas, un verdadero escenario para una película de terror que explora los miedos más primarios del ser humano. 8. El cónclave. La elección de un papa es un evento que captura la atención global, pero el cónclave en sí mismo es una de las tradiciones más antiguas y secretas del Vaticano, que para muchos observadores externos se asemeja a una escena sacada directamente de una película de terror psicológico. No se trata solo de la votación, sino del encierro absoluto y la tensión palpable que se vive dentro de la Capilla Sixtina, un drama humano y espiritual que se desarrolla a puerta cerrada, lejos de los ojos del mundo. El término cónclave viene del latín cum clave, que significa bajo llave. Esta tradición de encerrar a los cardenales electores hasta que elijan un papa se remonta al siglo XIII, con el fin de acelerar las elecciones papales que a veces se extendían por meses, incluso años. La idea es simple pero efectiva: aislar completamente a los cardenales del mundo exterior para evitar influencias políticas o presiones externas, obligándolos a concentrarse únicamente en la elección del sucesor de San Pedro. Imagina la situación. Docenas de hombres, la mayoría ancianos, son confinados en un espacio cerrado, despojados de sus teléfonos, internet y cualquier contacto con el exterior. Se convierten en un microcosmos de la Iglesia, con sus alianzas, sus diferencias y sus ambiciones, todo cocinándose a fuego lento bajo la presión inmensa de la historia y la expectativa de miles de millones de fieles. La Capilla Sixtina, con sus techos majestuosos, se transforma de un lugar de arte en una cámara de deliberación secreta, casi claustrofóbica. Las votaciones son el corazón del cónclave. Se realizan en secreto absoluto, varias veces al día. Cada cardenal escribe su voto en una papeleta especial, la dobla y la deposita en un cáliz. Este ritual se repite una y otra vez,
hasta que uno de los candidatos alcanza una mayoría de 2/3. Lo que añade el toque de terror es la incertidumbre y la tensión que se acumula con cada escrutinio fallido. La famosa fumata negra, que indica que no hay papa aún, es un símbolo de este misterio y de la prolongada espera que desespera al mundo. Más allá de la solemnidad, el cónclave es un caldo de cultivo para rumores e intrigas. Se habla de maniobras políticas, de cardenales que cambian de opinión bajo presión, de pactos secretos e incluso de intervenciones divinas o sobrenaturales. La falta total de información oficial solo alimenta la imaginación del público, que especula sobre lo que realmente sucede puertas adentro. Es una lucha de voluntades, de personalidades y de fe, que se desarrolla en un escenario cargado de simbolismo y bajo el peso de la historia. El cónclave es, en esencia, un ritual de aislamiento y presión extrema para los hombres que tienen en sus manos el futuro de la Iglesia. Esta combinación de secreto inviolable, encierro forzado y la inmensa responsabilidad de una decisión que puede cambiar el mundo, lo convierte en una tradición que no solo es fascinante, sino que también tiene ese toque de tensión dramática y misterio oscuro que fácilmente podría ser el guión de un thriller de terror psicológico sobre el poder y la fe. Desde cuerpos que desafían la muerte hasta juramentos que sellan destinos, el Vaticano es un cofre de historias que rozan lo irreal. Sus tradiciones, forjadas en siglos de fe y poder, nos muestran un lado de la Iglesia que pocos se atreven a explorar. No son solo ritos, son ecos de un pasado donde lo sagrado y lo siniestro a menudo se entrelazaban. Si creías que conocías todos los secretos de la Santa Sede, piénsalo de nuevo. Lo que hemos visto hoy es solo la punta del iceberg. ¿Estás listo para más secretos que el Vaticano no quiere que conozcas? Haz clic en la pantalla ahora para ver nuestro próximo video. 10 secretos del Vaticano que nadie te cuenta. Te prometemos que no volverás a ver la Iglesia con los mismos ojos.